Hola amigos del rock, bienvenidos a otro episodio del video podcast de Por los Caminos del Rock, donde exploramos cómo esta música nos conecta, nos inspira y nos mueve a la acción. Soy Francisco Puyol, su anfitrión, y hoy nos adentraremos en un tema apasionante y profundamente relevante, el papel del rock en la política y el activismo social. El rock siempre ha sido más que música. Es una herramienta para cuestionar, protestar y transformar. Desde los movimientos antiguerra de los 60 hasta las luchas por la democracia en América Latina, este género ha sido una voz poderosa contra la injusticia. Pero ¿cómo ha influido en nuestra región? ¿Qué impacto han tenido las bandas de Latinoamérica y Centroamérica en temas sociales y políticos? Hoy tenemos el privilegio de contar con tres invitados de lujo que nos ayudarán a desmenuzar este tema desde perspectivas únicas. Tenemos a Alberto Zúñiga Montero, comunicador, productor radiofónico, promotor de jazz y crítico de música popular para el periódico La Nación. Entre sus proyectos radiofónicos a destacar, la radio Stereo Azul, primera radio de jazz en Costa Rica, y Radio U Juvenil. Sus últimos 20 años laborales estuvo al frente del Departamento de Comunicaciones de ACAM y es autor del libro 101 discos indispensables en la música costarricense. También tenemos la presencia de Roberto Ruiz García, más conocido como Ferroque, guitarrista y líder de la icónica banda costarricense Igni Ferroque, fundada en 1978 y que es una banda con 46 años de actividad ininterrumpida y que ha hecho giras por Centroamérica y México, compartido el escenario con bandas del calibre de Charly García, Depeche Mode, Guillermo Briseño, Botellita de Jerez, Soda Stereo, Barón Rojo, entre otras, y quien ha vivido en carne propia la conexión entre el rock y el activismo. Actualmente trabajando en su libro Anécdotas prohibidas de un rockero de Costa Rica y que obviamente estamos esperando para poderlo leer. Y finalmente también Prohibidas. a Álvaro Aguilar, vocalista y compositor de la legendaria banda guatemalteca Lush Nahual, fundada por él en junio de 1979, con lo que iniciaría una carrera de 45 años, 11 discos de estudio, dos discos Wow. certificados de oro por ventas, como son Alto al Fuego de 1987 y American Morphosis del 93, un disco doble de platino por ventas, Leyenda de 1991, y cuyas presentaciones consolidaron la fama y el éxito de la agrupación en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. En 1998 presenta su primer disco solista, Tren de Luz, con el que también logra reconocimiento por su tema No Me Digas, y como solista ha publicado ya 4 producciones. Entre sus otras actividades, ha sido socio fundador de la Sociedad de Gestión Colectiva AEI, de la cual fue presidente durante 2 periodos y consolidó la defensa de los derechos de los autores guatemaltecos. Y fue asesor del Ministerio de Cultura y Deportes y ha sido jurado en la categoría rock en los Latin Grammy. Prepárense para una conversación cargada de historia, emoción y mucho rock. Ahora bien, para dar contexto sobre lo que vamos a hablar, el rock precisamente nació en un contexto de cambio social y político, desde canciones antiguerra de Bob Dylan y Creedence Clearwater Revival en Estados Unidos hasta los himnos de The Clash en Europa y el mundo. Este género siempre ha sido un espejo de las luchas sociales, pero cuando miramos hacia nuestra región, el papel del rock cobra un significado aún más profundo, especialmente en países donde el arte ha sido una forma de resistencia. Eh, y para iniciar, pues quería iniciar, Alberto, consultándote desde tu experiencia como crítico musical, ¿cómo describirías la evolución del rock como herramienta de protesta a nivel global? ¿Qué bandas o momentos históricos destacarías como emblemáticos? Ok, lo primero me parece que hay que tener bien claro es que el rock desde un inicio siempre fue expresión de una generación que protestaba y quería manifestarse y decir cosas a su anterior generación, es decir, a sus padres. Ujú. Eh, en un principio esa rebeldía que comportaba este, digamos, no era tan peligrosa para eh, la, la sociedad y para los padres, ¿verdad? Llegan los años 60 y ya hay una ruptura generacional. Hay dos estilos de vida, los adolescentes o jóvenes y los padres y
la generación anterior. Fue muy sencillo que el rock se identificara con algunas temáticas de índole política y no necesariamente al decir política debemos pensar en que era el bando de los capitalistas y el bando de los comunistas. No, no, el rock inclusive a veces toma distancia de eso, porque en realidad lo que le importa es ser la voz de una generación, de un grupo de gente que quiere protestar contra algo que no les gusta del sistema donde están viviendo. Es decir, en la Unión Soviética, antes de la caída del muro, había grupos de rock muy fuertes que cuestionaban el estilo de vida de la Unión Soviética. El, Tal vez el más famoso se llamaba Nico o algo así, que es como cinema o cine en ruso. Un, Kino. un grupo muy importante para la juventud soviética, ¿verdad? De la misma manera que en Estados Unidos, en los 60 aparecieron letristas muy buenos, Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger, ah, y luego Crosby, Stills, Nash Young, eh, que empezaron a incorporar algunos textos, contenidos ah, que evidenciaban como un disgusto generacional. Y eso crece, ¿verdad? Se electrifica el rock, crece y hay actividades de masas, los festivales. Justo, por ejemplo, fue un gran evento político sin ser necesariamente anticapitalista, ¿verdad? No se trataba de eso. Se trataba de abogar por la paz, como dijo Álvaro muy bien. El rock es básicamente como antibélico. ah, y ese fue un discurso importante. También el derecho de las minorías y ah, algunas libertades que la anterior generación no permitía. En fin, desde un principio fue peligroso para un sistema establecido, pero fue necesario para esa nueva gente que estaba creciendo, adolescentes, ¿no? Ah, Hay figuras muy relevantes, desde luego. Y no necesariamente es porque tienen un discurso estrictamente político, pero sus letras, vamos a ver, los Doors, Jim Morrison, eh, siempre decía cosas que inquietaban a la audiencia, ¿no? Les provocaban cosas, dudas o cuestionamientos. Um, Grateful Dead, por ejemplo, fue más activista y ya eran discursos muy políticos eh, en los 60. Los 70 son inclusive más activos políticamente, aunque el movimiento hippie había como desaparecido, pero empiezan a haber resonancias en todo el mundo, en Inglaterra, en Irlanda, ¿verdad? El rock progresivo, Genesis, Peter Gabriel, Phil Collins, tenían contenidos políticos, Pink Floyd, ah, cuestionaban cosas de la sociedad que les rodeaba. Ah, un buen ejemplo, el grupo U2, ¿verdad? Irlanda, con el gran conflicto que tenían ellos, pero fueron importantes porque además ya existían medios de comunicación masivos que los divulgaron por todo el mundo, de tal manera que las experiencias que se contaban en esas canciones empiezan a ser comunes para todo el mundo. Entonces, aquí, por ejemplo, en Costa Rica, la gente se identificó mucho con YouTube ah, eh, y de algún modo hizo suyo, o hicimos nuestras esas canciones. Am, Aunque muy tardíamente en este país el rock empezó a madurar.
Sudamérica ya había hecho mucho trabajo, sobre todo Argentina, igual Chile, México también, países donde el rock fue prohibido, por ejemplo, era perseguido. ah, ese, Claro. y de algún modo eso nos influía. Y empieza a aparecer el lenguaje centroamericano. Y ahí es donde, por ejemplo, grupos como, bueno, Jennifer Roque, Gebra, o a Luz Nahual, que fue como la escuela de muchos, en mi opinión. A Luz fue escuela de muchos un grupo de iniciación en el rock en nuestro idioma. Para mucha gente que estaba acostumbrada a oír rock anglosajón, angloparlante. Ah, nosotros en Centroamérica hablábamos mucho de nuestra cultura, de nuestra ecología, de nuestra gente. Ah, a diferencia de los países centroamericanos, Costa Rica nunca ha tenido conflictos tan delicados o intensos como Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua. Entonces las temáticas siempre fueron diferentes. No somos apolíticos, pero Ujú. no tenemos como esa presión histórica a responder a los acontecimientos sociales, como por ejemplo Alex Nahual, que sin ser eh, político, muy evidentemente aportó una conciencia al resto de Centroamérica en este país y sensibilizó a mucha gente respecto a sus temáticas que aquí no se tocaban para nada, ¿verdad? Entonces, eso es un comportamiento político del rock, ¿verdad? Sin necesariamente tomar un partido por alguna ideología. Claro. Mire, y digamos, Álvaro, ¿de qué manera creen, o bueno, todos ustedes, de qué manera creen que los movimientos sociales del rock global han influido en la forma en que el rock se desarrolla en nuestra región? O sea, existen diferencias claves entre estas luchas que abordan ellos en sus contextos a los nuestros. Pues sí, definitivamente en Centroamérica todo el rock original que fue lo primero que escuchamos cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? A mí me tocaba, salió el nuevo de Led Zeppelin o salió el nuevo de Deep Purple, ¿verdad? Ya quiero irlo a comprar. Entonces, esa música obviamente nos influenció a nivel estético y creativo, nos dio ideas, ¿verdad? Y nos dijo, bueno, este es el camino, este es el ritmo. Pero gracias a Dios, pues cada quien fue agarrando su propio estilo, ¿verdad? Cada quien dijo, bueno, yo voy a ponerle este saborcito. Nosotros, en lo particular, te puedo decirle nuestras influencias porque lo hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, Oscar venía muy influido por los Beatles. Mis primos Orlando y Ranferi venían influidos por Pink Floyd y por Yes. En cambio, a mi hermano y a mí nos gustaba más Kansas, Boston. Siempre nos gustó Led Zeppelin a todos, ¿verdad? Ujú. Entonces, no era que estábamos nosotros entendiendo las letras, ¿me entendés? Eh, Era la verdad, o sea, uno escuchaba el rock, eso era lo que a uno le gustaba, no estaba uno pensando qué están diciendo estos brothers, ¿verdad? Y más bien me tocó ahora recientemente que empecé a escuchar otra vez un montón de rolas clásicas del rock, porque iba a tener una charla sobre el rock, y dije yo, pero qué tonteras las que hablaba esta gente, por Dios santo, o sea, ¿me entiendes? O sea, había realmente Sí, sí. pocas bandas que hablaban cosas bien profundas, ¿verdad? Eso ya fue como una evolución posterior del rock, que culmina, digamos, con bandas como Yes, como con Emerson, Lake and Palmer, ¿verdad? Los progresivos, que muy interesante esa música, música para escuchar, ¿verdad? Recordémonos que el rock se decanta del blues. El blues era una forma de expresar su tristeza de los negros que cultivaban el algodón en los Estados Unidos, ¿verdad? Y de esa necesidad de expresión se decanta el rock, ¿verdad? El rock también empezó como música de baile, el rock and roll, ¿verdad? Y esa era una cosa, el rock and roll, pero estaba el rock
que el rock sí hablaba cosas más profundas. El rock and roll era más como para bailarlo, ¿verdad? Música de entretenimiento, Exacto. de baile. Y entonces no tenía que ser demasiado profundo. Como le pasa ahora al reggaetón, el reggaetón no puede ser profundo porque es música de baile, ¿verdad? Exacto. No van a estar hablando cosas serias. Pero el rock sí se empezó a ocupar de eso y obviamente sí tuvo mucho impacto y cuando nosotros nos tocó lo que nos tocó en Centroamérica, pues obviamente teníamos que manifestarnos. Y pues nosotros hablamos de las cosas que nos preocupan, de cómo pensamos que podría ser el mundo mejor. Los rockeros por lo general han sido y somos idealistas, ¿verdad? Pensando Sí, que el mundo podría ser un poco mejor. Y entonces de ahí nacen nuestras propuestas, no solo contra la guerra, sino por la ecología, exacto. por el respeto a los demás, por los derechos humanos, en fin, tanta cosa que podría ser mejor en el mundo, ¿verdad? Claro, y curiosamente, bueno, también algo de notar, prácticamente Ignifi Rocky y Alush Nawal empezaron en una época muy similar y también muy controvertida, al menos digamos, en lo que es el área centroamericana. Roberto, vos, ¿cómo sentís eso? ¿Cómo sentís que de las influencias, o sea, de los contextos sociales que se daban en ese momento, influyeron en la música que se estaba haciendo o que se hizo en ese momento? Por supuesto, primero que todo, un saludo en todas las direcciones de la Rosa de los Vientos, a todos los que nos ven y escuchan, que estén donde estén, ojalá que estén todos muy bien. Una cosa que es muy importante para mí, y yo nací, Alberto, y creo que Álvaro también, finales de los 50, yo nací en el 61, eh, el rock como movimiento musical más o menos en esas épocas empezó también, un poquito antes, como mediados de los 50, ya había manifestaciones de grupos de rock desligados, como muy bien dijo Álvaro, decantándose originalmente del blues y otras expresiones culturales en Estados Unidos que rebotaron en Inglaterra, que fueron los países que empezaron en esas épocas. Pero una vez a mí me dejó frío un periodista en una entrevista cuando hicimos una gira que duró muchos meses allá en México, que nos anclamos en México y estábamos muy bien. El periodista Rodrigo Farías Bárcenas me pregunta que para mí qué es el rock. Y entonces yo les pregunto a todos los que nos ven, escuchan, a ustedes tres, ¿qué es el rock? ¿Cómo lo definimos? Entonces en ese momento me dejó frío yo. En ese entonces tenía 26, 27 años. Y como yo empecé en el 61, en el 66, 67, 6, 7 años, mi papá se le ocurrió regalarme el Led Zeppelin 3, las 12 caras del León de Santana y un disco de los Archies que nunca lo oí. Eso es Yo sí, yo sí. Qué lástima, hombre. escuché, oh, honey, honey, y jamás nunca lo oí. Santana me influenció muchísimo como guitarrista. Más, yo me hice guitarrista por dos personas, Carlos Santana y Jimi Hendrix. Y entonces yo cuando Ok. escuchaba a Hendrix, yo tenía una raqueta de tenis, entonces yo me veía en el espejo, me veía zurdo, entonces, zurdo, entonces escuchaba a Hendrix y me veía en el espejo tocando la raqueta. Y a Santana, las canciones de esos Wow. álbumes de Jingo y South Sacrifice y Samba Patito, todavía las tengo, me las sé de memoria, en la Wow. mente. O sea, entonces por ahí empezó el desastre. Pero cuando me preguntó qué es rock, yo en ese momento le dije, rock es el movimiento cultural juvenil más importante de la historia de la humanidad. Y porque el rock no es solo música, Mm. el rock es un montón de cosas. El rock es, bueno, es una cultura, como ya mencionó Álvaro, algunas de las bandas importantísimas del cambio de los 60, de los 70, inclusive los Yardbirds, Jeff Beck, ahí puedo seguir con la lista y no terminamos toda la noche. Pero bueno, viene un proceso en el que Alush Nawal, con toda su proyección, definitivamente la banda de rock más importante hasta el momento de nuestra historia. Bueno, ahora la banda Mantra que estuvo por Europa y les fue súper bien, una banda costarricense de un estilo de música mucho más moderno, de un estilo de rock mucho más moderno, porque cuando dicen que, ¿y usted qué tipo de rock toca? Y yo digo, bueno, yo no sé, porque algunas piezas tienen un estilo así, digo, rock clásico, pero ¿qué rock clásico?
que dicen, escuchemos música clásica, Mozart, Paganini, Vivaldi, Stravinsky, etcétera. No, en realidad eso no es música clásica, eso es música en un contexto barroco, qué sé yo, virtuosismo, Paganini, que me encanta, pero el rock es un movimiento no solamente musical, sino un movimiento cultural. En el momento que estás con la posibilidad de que un movimiento tan fuerte como el rock, que es probablemente la música más escuchada en el mundo a pesar del reggaetón desgraciado y maldito, está el rock, que hay grupos de... yo veo muchas series a veces de la India, de China, de Corea, de Japón, ahora las que dan en estas aplicaciones que uno paga por mes, y yo escucho la música y yo digo, caramba, ¿cómo tocan Sí, esos majes? qué Son producción, buenísimos. qué La producción. producción musical Mm. impresionante, van desde cosas muy tradicionales de sus culturas folclóricas Mm. hasta rock barbarísimo, con guitarristas extraordinarios, tecladistas extraordinarios. Entonces, el rock caló profundísimo en todo el mundo, como ninguna otra, ni la cumbia, ni el flamenco, ni la salsa, ni el merengue, ni el reggaetón. Por Dios. Eso es algo terrible, eso es algo terrible. Eh, Sí, yo sé, Álvaro, estamos igual. No, no, Cuando está, Álvaro empieza con Alush Nahual, cuando nosotros venimos del Colegio La Salle, el grupo Igniferro, que algunos de los miembros fundadores, uno fue Manuel Obregón, que ha sido un pianista que ha Sí, emergido increíblemente. Bueno, ellos fueron músicos fundadores. Nosotros desde el principio queríamos hacer música original, rock original en español. Y entonces sí, sentimos también la necesidad, en vista de las desgracias que estaban viviendo nuestros hermanos nicaragüenses, nuestros hermanos panameños, obviamente el resto de Centroamérica todo en llamas, dictaduras militares, unas desgracias, unas cosas terribles. Sentimos la necesidad de que si el rock podía calar tan profundo, había que hacerlo con letras, con mensaje. Álvaro es consciente de eso y Álvaro lo ha hecho y Alush Nahual lo ha hecho. Nosotros también, las letras de nosotros, bueno, me hubiera gustado, como nunca me fue bien en el amor después de 7 matrimonios, pues me hubiera gustado tener la posibilidad de haber sido bueno para hacer una balada, pero algunas hemos hecho, de todas maneras. Sin embargo, eso de los 7 matrimonios es mentira. Por cierto, ah, bueno, yo me quedé ah, pensando, te digo, yo me quedé ya, pensando. digo, es sí, que ya me sí, están entrando digo. unos mensajes de la quinta, entonces mejor ya digo que no. El asunto es que obviamente Costa Rica estaba entre dos situaciones complicadísimas, porque Panamá, más al sur está Colombia y Venezuela, que también eran países que estaban, y prácticamente todo Sudamérica, por dictaduras militares, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, ni qué se diga. Pero si todos, ahora que estabas hablando de globalidad, que Alberto tocó unos puntos muy interesantes, la globalidad no necesariamente está del lado de todos los grupos de rock. Eso que hay que tenerlo claro. Y yo que compartí no solo el escenario, sino compartí personalmente cenas y after parties, como dicen ahora y tal y cual, con tanto con Charlie García, tremendísimo compositor, que tenía que tener muchísimo cuidado con lo que cantaba y con lo que decía, y casi que sus mensajes eran subliminales para Sí, atacar a las dictaduras y a los sistemas dictatoriales militares en Argentina. Y Cerati, que también lo admiro muchísimo, o sea, caló como casi nadie lo ha hecho a nivel latinoamericano, pero las letras de Cerati, yo no sé si por allí hay algo que hable o de guerra o de ecología, más bien habla como de la personalidad, de la gente, de la Exacto. ciudad, de Es, los sentimientos. Entonces, eh, sí hay muchísimas manifestaciones. Y algo que también caló en mí fue obviamente ir al Cine Rex, un cine que le cabían como 1.500 personas por ahí, era enorme, un cine enorme en la esquina sureste del Parque Central, diagonal a la esquina noroeste de la Catedral. Ahí estaba el Cine Rex y yo fui a ver ahí la película Gusto, que yo tendría 8 o 9 años Ujú. cuando la dijeron, y terminaban las piezas y la gente aplaudía como si estuviéramos todos ahí.
era algo increíble. Woodstock fue más que una manifestación antiguerra o antiecológica, que todo eso, por ejemplo, Igni Ferro, que las letras bailan en esas historias, la destrucción, la naturaleza, las guerras, la lucha entre hermanos, hermanos de sangre que pelean en bandos distintos. Ese tipo de temáticas los hemos tenido siempre muy presentes en las composiciones de nuestra banda, aún al día de hoy. Pero lo importante es que en esa época estaba la guerra de Vietnam. Eso es una guerra que prácticamente, bueno, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y más bien la Segunda Guerra Mundial, la que ganó Estados Unidos, realmente fue una parte en Europa y derrotar a los japoneses con 2 bombas atómicas. Después de eso, todas las guerras en que ha estado Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, de las que me acuerdo, todas las ha perdido. Las que pudo ganar fue en Granada, tomaron la isla de Granada y cuando fueron a sacar a Noriega de Panamá. Y punto. Eso es todo. O sea, militarmente Estados Unidos es uno de los países que más produce rock y no necesariamente, porque si usted me dice a mí que Ted Nugent habla en contra del ejército de Estados Unidos, pues por supuesto que no. Y sin embargo es un súper guitarrista y un súper compositor. O sea que sí y no. Ahora bien, me acuerdo que una de las primeras presentaciones que a mí me impactó y que me dijo, hay que tocar por la paz, hay que tocar por la igualdad mundial, por la hambruna, etcétera, etcétera, fue el concierto para Bangladesh. De muchos no se acuerdan. Ahí estuvo George Harrison, Ringo Starr, Leon Sí. Russell, para mencionar algunos. Claro. Posteriormente a eso vino a ver si me recuerdo, Bob Geldof, el actor de Pink Floyd, hizo el concierto, no me acuerdo ahora el nombre, pero recogieron $50 millones para la hambruna en Etiopía, si mal no recuerdo. El O Live sea, Aid. Live Aid, Live ¿verdad? Aid, Sí. ahí está, muy bien. Mm, mm. Y después vinieron otros conciertos en Wembley con la participación de todas las bandas, Queen, etcétera, etcétera. Y después vino We Are the World, We Are the Champions, que el otro día de We Are the World, We Are the Champions, no, Children, es que dije Queen, Champions. Sí, no, te estás confundiendo con la Sí, rola de Queen, sí, sí. pero sí, We Are the World también tuvo mucho que ver, o sea, juntó a un montón de artistas, aunque no fuera una rola de rock, pero Mm, buscaba también lo mismo, buscaba la solidaridad entre los humanos para de alguna manera disminuir o hacer conciencia por lo menos mm. de la guerra, perdón, de la hambruna en África, ¿verdad? Con un concierto no se cura la hambruna, ¿verdad? Tenés que hacer otra cosa, tenés que educar a la gente y darles las herramientas para ellos solitos poder salir adelante, ¿verdad? yo creo Pero, que lo importante, pero, eh, pe- y lo que vos ibas a decir ahorita, lo importante es generar la conciencia del problema. exactamente. Por ahí empieza el asunto, porque hay grupos que han generado mucha conciencia. Ahora mencionaban Peter Gabriel, por ejemplo, cuando fue al concierto de derechos humanos aquí en Costa Rica, Mm. me acuerdo que tuvimos una entre José Camani, que en paz descanse, llamado el padre del rock nacional. Entonces yo debo ser el tío abuelo. Ay, hijo de puta. No, Probablemente. vos sos la madrastra del rock costarricense. Sí, bueno, por ahí anda el asunto. Pero para ese concierto Con ese. yo no tenía mucho Pues sos conocimiento. bravo. Ah, sí, claro. ¿No? Álvaro ahora tocó un tema muy, muy interesante. A mí me gustaba el rock, yo no sabía ni de nada. Yo en ese entonces no hablaba inglés, no entendía las letras, pero me llegaba. O sea, el rock tiene ese poder Claro. que pueden cantar en hindú o en pakistaní o en lo que sea, en ucraniano, igual te llega muchísimo, porque el Mm. rock tiene esa potencia y al que le gusta ya es rockero, se Exacto. acabó. Y Sí, si es independientemente de lo que diga la letra, si después vas a ver la traducción y es solo tonteras, pues solo tonteras. Y si vas a ver la traducción y escuchas la canción del inmigrante, que es la historia de los vikingos y las invasiones y todo, y ahora que salieron series que hablan de eso muchísimo, es una historia que uno no conoce. Así que ellos ya tenían una noción histórica muy importante. El rock puede también hablar de momentos históricos, del pasado, claro, de la Claro. vida, y todo eso es educativo y todo eso es Mm. muy bueno. sí, Y ya para como darle un poquito de aterrizar todas estas ideas, siempre he creído en de esas dos cosas. Si tienes
ganas de hacer conciencia, si tienes ganas de llegarle a muchísima gente que está pensando lo mismo, porque vamos a ver, Costa Rica ahora decía Alberto que nosotros no tenemos la problemática y es cierto, o sea, no es que no, Alberto no tiene razón, la problemática de las guerras aquí, pero Costa Rica en estos momentos está librando una batalla terrible, como ningún país, yo creo, bueno, pueden haber otros en otras latitudes muy lejanas, pero Costa Rica en América, en todo el continente americano, es el país por donde pasa la mayor cantidad de droga, de cocaína particularmente, del mundo. Así es, somos la bodega de cocaína y de aquí sale disparada para todas partes. Porque Wow. Colombia tiene protegidas todas sus fronteras para que no suceda eso, pero Costa Rica, desgraciadamente, ya las grandes organizaciones de narcotráfico han doblegado, triplicado, cuadruplicado a las autoridades y a todo el mundo y no hay manera de detener algo es el problema entonces de nosotros que no tenemos las herramientas para protegernos ante esta situación. No. El problema para mí es la demanda y la demanda no es nuestra porque Costa Rica no es un país, un mercado meta para esas cosas. Entonces estamos viviendo una guerra de otro tipo, una guerra que cuesta vidas diariamente. Yo he escuchado comentarios de gente, comentarios inclusive de algunas personas, obviamente no, anónimamente sé, de la policía diciendo que se maten entre ellos. Pero es que eso no es una solución para nada. Cuando dicen que se maten entre ellos, pero dos personas que estaban ahí en el lugar equivocado, en el momento equivocado, también murieron, no tenían nada que ver. Y ha pasado Claro, ya claro, muchas veces. Entonces, claro. todo eso crea eh, tema de composición lírica para el rock. O sea, si las personas quieren componer, quieren decir, quieren defender la naturaleza, quieren hacer un montón de cosas, yo creo que eso es muy, muy, pero muy valioso, más que, porque después de los 80 viene el rock glam, que no tiene nada que ver ni con nada, o sea, que son grupos buenísimos, o sea, musicalmente y todos son cantantes extraordinarios, Warrant, Motley Crue, etcétera, etcétera, y otro, y Kiss, y bueno, hay una lista enorme. Y después viene ya el rock impresionador, el rock de los virtuosos, el Jake Lee, Ingrid Malmsteen, que son básicamente es música más instrumental. Y entonces ya el rock toma otra, se divide y empieza a tomar otros caminos. Y hoy por hoy hay 18.000 millones de guitarristas mejores que yo y simplemente tengo que poner en YouTube y ver si puedo llegar a la mitad de la velocidad que ellos pueden y eso sería un triunfo. Entonces, pero como músico yo no estoy preocupado de hacer ese tipo de cosas, porque entonces me devuelvo y oigo a Dave Gilmour, los solos de Animals, y yo digo, eso es una cosa maravillosa. O sea, para hacer una cosa despacito, pero con la calidad y con los cambios que hace y que se queden en la mente de las personas, la gente que no toca guitarra se sabe de memoria sus solos de guitarra. Entonces, el rock ha tenido muchas variaciones, pero definitivamente todos los ejemplos que han dado y que hemos dado han sido momentos que van a quedar en la conciencia, no en la inconsciencia, en la conciencia colectiva de todas las personas que son amantes del rock, de una u otra manera. Me parece, De la humanidad, porque Ah, sí, se volvió una música, yo divido la música en dos grandes secciones, que es la música de baile y la música para escuchar. exacto. Entonces, en la música de baile, esa música es transitoria, ¿verdad? Que estaba el twist, estaba el agogó, la cumbia, después vino la lambada, ¿verdad? Han habido un montón de ritmos de la música disco. Eso ya pasó de moda. Nadie está oyendo música disco ahora, ¿me entendés? Ujú. Pero hay otro tipo de música que es la música para escuchar y ese se ha quedado para patrimonio de la humanidad. Está el bossa nova, ¿verdad? Está el jazz, están las baladas, hay otro montón de músicas que se quedaron como patrimonio de la humanidad. La salsa puede ser para escuchar, muy buena, no solo para bailar. Y, y entonces esa es música como para elevar el espíritu, para degustarla,
no digamos la música de todos los autores llamados clásicos, como Beethoven, como los que vos mencionaste, ¿verdad? Que esa es otra música deliciosa, escuchar. Pero ya el rock se quedó como parte de esos géneros que son un patrimonio cultural de la humanidad. Así es. Ahora que mencionas, por cierto, yo sigo con lo del reggaetón. En una entrevista que me estaban haciendo, no me acuerdo el nombre de la emisora, después de una presentación, yo fui invitado a la inauguración de algo y mezclaron a un grupo de rock donde yo toqué ahí un par de canciones, más o menos algo como lo que hice una vez por allá con ustedes en Guatemala y aquí mismo en Costa Rica. Y entonces como que quedó muy bonito el guitarrista costarricense, entonces tenía pelo, ahora bueno, ahí me quedan cuatro mechas, pero entonces ya el rubio, qué tal y cual, y ya me vienen a entrevistar y me dice, oye, y había debutado en uno de esos días un tal general, y yo decía, puta, viene el general, ahora viene el ejército, aquí, ¿qué va a pasar? Y no era que estaba un concierto de reggaetón, entonces me dice, oye, como hablan ellos, mira, ¿qué te ha parecido el... el concierto general con esa nueva historia del reggaetón? Y le digo yo, desde que escuché el reggaetón, ahora amo a los Bee Gees. Ok, Está Y bien, ahora sí, los amo, ¿verdad? está bien. De No, hecho, no. de podemos hecho empezar también, por ahí, es que sí, tenés razón. O sea, si era música de baile, los Bee Gees hicieron el soundtrack de Saturday Night Fever, ¿verdad? Sí, exacto. por Y supuesto, era música de baile, pero si la analizás, era una música que llevaba violines, que llevaba unos coros preciosos, no, que no, llevaba unas excelentes Estaban bien armonías, producidos. un bajo de poquísima madre, muy bien tocado, ¿me entendés? Y que decía cosas lindas, ¿me entendés? O sea, Claro, decía cosas claro. bonitas. No necesariamente la música de baile tiene que ser tan primitiva, ¿verdad? no, para nada. Y hay otra cosa importantísima, ahora que mencionas eso, se me estaba olvidando algo. Eh, Yo, por ejemplo, en esas épocas, cuando empezábamos con el rock, éramos yo al menos, y la banda entera, éramos como rock y rock y rock y rock, y no aceptaba otros estilos. Por ejemplo, Igual era yo, digo. Yo escuchaba Police, da, no, pero después yo empecé allá ahora, me encanta Police, que antes no, ni Sí, siquiera, pero lo analicé y digo yo, wow, el sí. baterista es una bestia, Sting canta lo que le da la gana y puede tocar y cantar unas cosas que como que tocar a la vez, bueno, vos sabés que tocar guitarra y cantar a la vez, eso, separar el cerebro en varias partes, lo poquito que me queda al menos, y una cosa que es muy importante, Es que lo has porque usado mucho, lo has usado mucho leyendo a Einstein, o sea. sí, claro, por cierto. Y fíjate que ayer vi, porque Bob Marley, el reggae y eso tampoco me llamaba mucho la atención. Pero cuando yo trabajé en producciones, ya como trabajar en el Club 212, donde me contrataban para que ayudara a los músicos a instalar cosas y dirigiera el escenario, tal como hicimos en el concierto, como hice en el concierto de Alush y Malpaís, que desgraciadamente después de ese concierto fue Ah, que falleció Fidel Gamboa, un Sí, tremendo, sí, fue exactamente al día siguiente. Bueno, sí, eso es otra historia. Pero el asunto, yo entonces trabajé con Non Palideche y una enorme cantidad de bandas de reggae y yo ya vi que eso que están diciendo, en la música soul, que tampoco me gustaba, pero ahora la oigo y digo, wow, esas bandas con esas secciones de vientos y Earth, Wind and ritmos Fire, por Dios malparidos, santo, ¿verdad? Sí, sí, buenísimo. totalmente. Pero lo demasiado. que quiero Y que decir es que yo ayer, Earth, Wind and Fire hablaba de eso, de canciones de la paz, de la armonía del ser humano, de cómo llevarnos bien unos con otros, del amor. Earth, Wind and pero Fire era una banda de funk, pero hablaban de esos temas importantes, ¿verdad? No hablaban Claro, tonteras. Bueno, de claro. hecho, Álvaro, y a todos los que nos ven en todas las direcciones de la Rosa de los Vientos, Alberto y Francisco. Ayer tuve la oportunidad de ver eh, la película de Bob Marley, que se llama Bob Marley One Love, y trata básicamente de la vida de él y todo y de si venía, es una muy bien resumida, para mí tiene actuaciones bastante aceptables, eh, y Bob Marley, yo eso no lo sabía. En la época que Bob Marley tuvo que irse a Inglaterra, mandar a su familia a Delaware, de Jamaica al frío total, nieve y tal.
En Jamaica estaba a punto de estallar una guerra civil entre una especie de dictadura, un presidente ahí y una oposición muy fuerte y sí, hubo muchos muertos, enfrentamientos callejeros. Y Bob Marley en un concierto los llamó a los dos y ya les había hablado antes. Y al final de la película es súper emotivo, donde él agarra las manos de los dos políticos, el presidente y el de la oposición, las junta y las agarra así y la gente está como loca. Aquello fue una cosa maravillosa y se acabó el problema. Ahí empezaron a negociar como debe ser en la mesa de las políticas y tal y cual y lo lograron. Pero una cosa muy importante, yo no, tengo como algunas, obviamente ya a esta edad, acordarse de todo, pues tal como fue, es muy complicado, pero me acuerdo que cuando nosotros trabajamos con Verdon Muñoz, Francisco Antonio Pacheco y el Ministerio de Educación para traer a Luz Nahual la primera vez a Costa Rica, Vernon, ya se me había olvidado el nombre de Vernon, por Dios. Sí, Vernon, este sí sí, fue en 1986, septiembre, creo, por ahí, sí, Oh, y cierto, cierto. fue maravilloso, fue un llenazo en el Melico, tocamos juntos, después hicimos un concierto en el parqueo del Cariari, también llenísimo, todo muy bonito. Yo inclusive no sabía que Alush era tan famoso ya en Costa Rica. Y bueno, desde el punto de vista de Yo estuve ahí, popularidad, yo aquello fue estuve ahí. maravilloso. Ah, bueno, sí, De qué veras maravilloso. estuviste, ay, qué Claro, bien. Pero esto que voy a decir es muy importante porque todavía Centroamérica estaba ardiendo en llamas. Costa mm, Rica tal mm, vez no era un participante directo, pero Costa Rica era un país que se prestaba para el tráfico de armas, para los contras, para los no contras, para que Oliver Norte, que Kikaya y así todas es. aquellas desgracias. O sea, Costa Rica era un país muy fácil para, y sigue siendo para pasar todo lo malo. Pero en el año, al siguiente año, yo no sé, yo venía volviendo al país y eso es una de las cosas que no me acuerdo, de dónde venía, si pues, andaba en la tierra de mi madre allá en España y cuando llegué me dicen, qué dicha que ya volviste porque vamos a volver a tocar en el Melico con Alush Nahual a petición de Oscar Arias y de Vinicio Wow, Cerezo porque se firmaron los tratados de wow. Esquipulas en Guatemala. Esquipulas Entonces, 3. mm. algo Sí, así. así fue. Entonces, de alguna Es que manera, de hubo alguna varias sesiones de la firma de la paz, y esos exactamente. eran charlas para la firma de la paz. Sí, Ah, ok. Esquipulas Entonces, 3. Eso de fue en una u Melico. otra manera, ayudamos a Luz Nahual con muchísimo más, porque a Luz Nahual era famosísimo en Guatemala, Honduras, El Salvador, por cierto, que ahí también tocamos en media. Aquello fue un pánico terrible cuando llegamos a tocar. Policías armados como especie de francotiradores Aquí en el alrededor Melico, de, en el Melico. No, en El en el Salvador. Sí. Melico fueron los conciertos de Aluz Nahual y Igni Ferroque, 85, 86, no, 86. Fue después de que volvimos de México. Y Ah, después de ok. eso, en el 88, así fuimos a El Salvador y aquello fue de pánico. O sea, tocar ahí realmente, yo decía, aquí hay que tocar, recoger y escondernos unos 40 metros bajo tierra en algún búnker raro, porque era una situación muy complicada. Y obviamente Costa Rica está muy aislado, ha estado aislado toda la vida. Costa Rica se negó a ser parte de la Federación Centroamericana, entonces por eso es que de repente no nos quieren en el resto de Centroamérica, de No, verdad. no, nada Ah, que ver, o sea, ahí sí, no, 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 yo sé que eso que dijiste es un chiste, pero para nada, o sea, al contrario, se tiene una muy, muy alta estima y una muy alta impresión sobre el pueblo tico, de que son gente muy culta y muy buena onda, ¿me entendés? O sea, hay mucho cariño en general. Claro, eh, claro. bueno, Estamos aislados, tal vez por la brecha que nos hace Nicaragua, porque no pasa nada ahí, ¿me entendés? O sea, hasta los Mejía sí, Godoy se fueron de ahí. Pero gracias a Dios sí hemos tenido intercambio. Han venido ustedes, hemos ido nosotros y nos hemos conocido, hemos tocado en los mismos escenarios, cosa que no ha pasado con otros países, ¿me entendés? Sí ha habido un intercambio constante de artistas de allá para acá y de aquí para allá. Tal vez ha sido un poco menos de allá para acá, pero sí, sí hay una hermandad muy grande. Para mí fue un gran honor que nos invitaran ahora a la inauguración del FIA en Costa Rica. Yo admiro mucho ese esfuerzo, el esfuerzo de
fomentar las artes, de fomentar las bellas artes y de escoger a artistas que van a elevar a la gente en su conciencia, en su espiritualidad, en su intelecto. Eh, Se lo digo mucho a los políticos con los que me junto, ¿me entendés? Les Sí. digo, miren qué hacían las grandes ciudades de Europa cuando llegaban a un estado de poder económico estable y querían lucir su bienestar y su pujancia. Llamaban gente como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, vénganse a mi ciudad, hagan estatuas, hagan cosas preciosas, decoren la catedral para lucirlo. Igual eran los mayas, ¿me entendés? Los mayas decoraban sus templos. Acabo de estar en una exposición de arte maya aquí en Guatemala hace como 4 días. Y inclusive hubo artistas mayas que pintaban y que llegaron a ser tan famosos que firmaban su obra. No me acuerdo el nombre ahorita de uno de los famosos, pero de los escribas y artistas mayas firmaban su obra. ¿Por qué? Porque los llamaban para que se fueran para acá, para allá, para hacerles arte, que la gente se impresionara de su ciudad. ¿Y cómo? Con el arte, con las bellas artes, ¿verdad? No con el reggaetón, ¿verdad? Yo sé que vos odias el reggaetón, muchos de nosotros lo odiamos porque ha tenido ese éxito tan grande. El éxito del reggaetón se decanta de la vulgaridad. Mm. Siempre la vulgaridad ha causado controversia y la controversia vende. Pero esa es una manera muy barata de venderse. La epítome del reggaetón, que es Bad Bunny, él mismo dice que no es músico y todos lo sabemos, ¿verdad? Pero eso no nos debe Eso, preocupar. Yo te digo, Roberto, a mí no me preocupa. Toda esta gente, la chaviza, los millennials y la generación Z, son de la gente más inteligente que ha habido y la gente más informada en la historia de la humanidad. Tienen en la punta de sus dedos toda la información que antes había que tener una biblioteca inmensa o por lo menos la enciclopedia británica, ¿no? Tienen esa información y eventualmente esa música les va a aburrir y entonces van a buscar algo que realmente les interese y que ya de hecho yo lo he visto pasar y entonces van a estar esperándoles ahí el bossa nova, el jazz, el rock clásico, todo, ¿me entendés? Esa gente viene para acá. Están pasando un mal momento, pobrecitos, que les tocó esa música para bailar, pero no se preocupen, hay otras cosas, ¿verdad? Que una de las propiedades del rock es precisamente esa, adaptarse siempre, se transforma, va con la gente del momento, ¿verdad? Sí, Y los rockeros de trayectoria, Álvaro Ferroque, pueden acoplarse a un lenguaje contemporáneo y son aceptados, ¿verdad? Quiero decir, el rock acepta esas cosas, esa capacidad de transformar el sonido del rock es vital, ¿verdad? Se acopla a cualquier momento histórico y a cualquier necesidad de expresión, ¿verdad? Y eso es para mí lo vital totalmente del rock. Ujú. Sí, sí, no, de hecho, y también, bueno, hablando ahora de sobre el rock en Centroamérica, en general, como ha sido una plataforma también para abordar temas como de la guerra, la pobreza, la corrupción, y Ah, en general yo tenía una pregunta, Álvaro, digamos, Alush Nahual es una banda que siempre ha estado ligada a mensajes de paz y unidad en una región que ha sido muy fragmentada. ¿Cómo ven ustedes el impacto del rock en la construcción de movimientos sociales en Guatemala y en general en Centroamérica? Por ejemplo, como canciones como por ejemplo, Alto al Fuego, que se convirtió en un himno para generaciones en busca de paz. vaya. Voy a empezar por contarte un poquito rápido la historia de Alto al Fuego. Ujú, ok. Nosotros estábamos en pleno conflicto armado y era una cosa muy, muy complicada, ¿verdad? O sea, en cualquier momento te podían matar. Yo me acuerdo yendo a la universidad y eh, había una patrulla de la guerrilla, ejecutó a un oficial de la policía y después los policías salieron persiguiéndolos, ellos iban en un carro
Llegaron a la universidad y en la universidad ya no entraba la policía porque la universidad era totalmente de izquierda. Entraron ellos a la universidad, los guerrilleros, y entonces los policías lo que hicieron fue ametrallar los buses. Wow. Y dejé de ver a una compañera como por 6 meses y cuando la volví a ver le dije, bueno, vos, ¿qué vacaciones las que te diste? No, me dijo, ese día de las ametralladoras a mí me pegaron 12 balazos en las piernas. Wow. Tuve que Wow. aprender a caminar otra vez. Y esa es una de miles de historias. O sea, Claro. y entonces, gracias a Dios, nosotros desde pequeños aprendimos a aborrecer la guerra, y a Ujú. aborrecer las balas y las armas. Sí. Lo que se venía en Centroamérica era una guerra de grandes proporciones porque los gringos estaban armando a Guatemala y Honduras y El Salvador también, y los rusos estaban armando a Nicaragua. Ahí todavía hay un helicóptero, creo yo, tirado en el aeropuerto de Nicaragua. Siempre que bajé lo vi. Eh, Se venía una guerra de Excelente. grandes proporciones y lo sabíamos nosotros, los que en ese entonces éramos jóvenes y no lo queríamos. Ya de por sí hubo la ofensiva guerrillera de noviembre en El Salvador, una batalla horrible, horrible, donde los helicópteros se levantaban, disparaban unas balas como este tamaño, ¿me entendés? A la gente, al otro bando. La guerra es la guerra, es horrible y ¿quién tiene la razón? Yo no lo sé, ¿me entendés? Pero lo que no debe existir es la guerra. Y con Alto al Fuego, nosotros no hicimos mayor cosa más que ponerle rima a lo que pensaba todo el mundo, ¿me entendés? De Yo me acuerdo. puse a escribir, esto pensamos, esto me dice aquel, esto me dice aquel, esto dice aquel, esto De pienso yo. acuerdo. Le puse rima y esa fue la letra de Alto al Fuego, ¿me entendés? Y por eso fue un éxito instantáneo, Ujú. pero instantáneo. Yo nunca he visto una cosa así, ni creo que la vuelva a ver, de cómo se corrió. Fue una cosa como una pendés una gasolina que está tirada, ras, agarra fuego rapidísimo. ¿Qué Y eso año fue, Álvaro? ¿Qué año fue? el disco salió en 1987 y ese año fue, Ujú. pegó instantáneo, fue cuestión de, no te puedo decir ni siquiera meses, fue cuestión de semanas que ya estaba pegada en toda Centroamérica y toda la gente hacía la señal de alto el fuego y fuimos a Costa Rica, tuvimos el privilegio de tocar en los acuerdos de Esquipulas 3. Y después tuvimos el gran honor, realmente muy conmovedor, de tocar el día de la firma de la paz. Aquí en Guatemala eh, se estaba firmando la paz en el Palacio Nacional y enfrente había una tarima y mientras que estaban firmando la paz, Alush estaba tocando Alto al Fuego. Y me enteré después que también para la firma de la paz en El Salvador, Fiebre María también tocó Alto al Fuego. Pues tal vez nosotros no fuimos los que firmamos la paz, pero sí creamos la conciencia en la gente, en el pueblo, De acuerdo. y fuimos el instrumento de su voz, Estoy de acuerdo en eso. fuimos la plataforma de su voz. Por eso que todos gritaban con nosotros lo mismo, porque pensábamos lo mismo. Y lo gritaron al punto que los políticos escucharon y dijeron, esto no puede seguir, aquí tenemos que parar esta onda y gracias a Dios se firmó la paz. Yo creo que esa es la conclusión de lo que nosotros estamos hablando hoy. En la medida en que logremos cambiar conciencias, y cambiar corazones, vamos a cambiar la historia, ¿verdad? Ujú. Llegar a la luna fue un sueño primero y después nada más se fue desgranando los pasos que había que seguir para llegar allá. Entonces, que esa armonía, que los temas que nos ocupan ahora se vuelvan un sueño colectivo y entonces ya podrá haber una posibilidad de que mejore nuestra realidad, nuestro entorno. Una cosa que es para mí importantísima y que ahora que Francisco estaba hablando un poquito de por qué en Costa Rica cuesta tantísimo que el rock levante y quería algo que había dicho fuera de cámaras y micrófonos, que Álvaro una vez me dijo aquí en Costa Rica, me dice, Roberto, ustedes tienen un talento, una cantidad de músicos tan Sí, talentosos y no sé si te acuerdas que me lo dijiste, pero yo lo tengo no, clarísimo y es cierto, es sí, ciertísimo. sí, sí, Claro, me imagino que en Nicaragua, que yo voy mucho, que me encanta ir allá por la cuestión de que me gusta ir a la pesca y tal, y también yo escucho a los músicos tocando en las calles y todo, y en su propia música. En Costa Rica tenemos una especie de malinchismo. Bueno, yo no sé si esa palabra vale ahora, porque ya hasta una
serie salió de que todo lo que se ha dicho es mentira, pero bueno, eso es lo de menos. El Sí. asunto es que, aparte de que en Costa Rica hay muchísimo talento, hay muchísimas buenas bandas con sonidos extraordinarios, rock sinfónico. Póngale el agregado a rock clásico, a rock progresivo, a rock sinfónico, a rock metal, a rock trash, este y el otro. El asunto en Costa Rica es que aparte de que se está limitando, tiene razón Francisco, se está limitando el área, como se dice, de venues, de lugares para ir a tocar. Ujú. Hay una cantidad enorme de grupos, pero hay un apoyo mínimo de parte de la radio abierta, por ejemplo. Cuesta muchísimo, aparte de la radio de la universidad, cuesta muchísimo encontrar realmente un apoyo, eh, por ejemplo, en este caso, algo como lo que ha hecho Douglas Esquivel con sus programas de radio, que ahora ya lo retomó y pues enhorabuena por eso, pero en Costa Rica el apoyo ha sido en otras direcciones y desgraciadamente eso ha diluido la gran capacidad que hay en Costa Rica de que el rock se haya proyectado de una mejor manera. Por ahí había un tema que hablaba en cuanto a redes sociales y plataformas, Francisco, ¿me Ujú. equivoco? No, sí, de hecho, que ahora que mencionaste lo de la radio, quería precisamente ver porque ahora, pues la radio, no sé qué tanta, digan qué porcentaje de la juventud actualmente escucha radio. Mucha gente me dice que ya ahora, pues con las plataformas que existen de música o como por ejemplo con las redes sociales y plataformas como YouTube, las bandas tienen más herramientas que, o sea, que nunca, ¿verdad? Para amplificar este mensaje. Y entonces ahora más bien la cuestión o el cuestionamiento es si ustedes creen que las bandas jóvenes de Centroamérica y Latinoamérica en general están continuando con esta tradición del rock como protesta o más bien es algo que se está perdiendo o nos están reemplazando otros géneros como el rap y el reggaetón que están tomando ese rol. No sé si eso ya significa competencia, es evolución, es de evolución, como decía la banda Divo. ¿Qué opinan al respecto? No sé. Yo quiero decir una cosa, yo no estoy seguro si es rock protesta o rock denuncia o rock, como dijo muy bonito eso que dijo Álvaro, de Mm. agarro el sentir de la gente y le pongo rima y le Ujú. pongo música. Exacto. Yo creo que sí hay muchas bandas que andan por ahí, pero hay otro montón de bandas que ante la necesidad tal vez creen ellos de comercializarse, entonces buscan otra temática lírica. Ujú. Entonces, no necesariamente todos los grupos eh, van a tener, y así ha sido siempre. Antes puse el ejemplo de dos genios musicales, para mí obviamente Charlie García es muchísimo más que Cerati, perdón a los amantes de Soda Stereo, pero eso es lo que creo. Y siento, y como músico, pues ahí está. Sin embargo, muchas veces la sencillez de, por ejemplo, ¿cómo es esa pieza? Mira, va así, 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 así. Y yo digo, es muy sencillo, pero le gusta muchísimo a la gente. Ujú. Entonces, encontrar en la sencillez algo que le llegue a la gente, eso es complicadísimo. Ujú. Tal vez es más complicado que agarrar algo muy complicado y al final y al cabo le va a gustar más a la gente algo que pueda asimilar de una mejor manera y más rápidamente. Entonces, eso es un problema de lírica, la música, o sea, y conjuntarlo. Ahí donde Alush Nawal obviamente triunfó y seguirá, y espero que sigan triunfando con ese tipo Ujú. de cooperación interna entre la música y la lírica y lo que le gusta a la gente y lo que la gente está esperando de una banda que nunca los ha defraudado ni los va a defraudar. Yo espero que así sea. Claro. Y, por ejemplo, digamos, Alush sigue vigente, han sacado un disco recientemente. ¿Cómo están promocionando ustedes su música actualmente, Álvaro? ¿A qué Ok, recurren ustedes, digamos, qué canales buscan para poder eh, proyectar su música? solo permitime recordarme que tenemos que volver a esto, pero voy Sí, a terminar lo que estaba hablando ok. Perroque. Tu pregunta era de si el rap
y el reggaetón se estaban ocupando un poco de la concientización o de la denuncia o de la protesta. Eh, Sí, que si las bandas de rock ya lo dejaron de hacer y más eh, bien es el rap y el reggaetón que están a cargo de eso ahora. no, el rap aquí en Guatemala no pegó. Que aquí Aquí tampoco. tal vez hay un par de artistas que hacen rap, que son chavas y que sí hacen denuncia, pero sobre el asunto del feminismo. Ok. El feminismo, ¿verdad? Y entonces son apoyadas por las ONGs que están ocupadas de ese tema Ujú. y por ahí se van en ese carril, el feminismo. Eh, y después el reggaetón, para nada. El reggaetón no está hablando para nada de cuestiones de problemas, sino que en qué pose van a hacer el acto sexual, vamos, o cómo van a conseguir pareja, o yo qué sé Qué qué. espanto. Pero sí, no, el reggaetón es una basura. Pero ahora sí podemos volver a, a lo que me preguntaste. A ver, nosotros hemos seguido produciendo música. Sacamos en el 2012 Murciélago Danzante y el año pasado sacamos el disco que se llama Once. Ujú. Y interesante el fenómeno porque nosotros realmente no llevamos ese disco a ninguna radio. Ujú. Llevamos algunas radios, lo llevamos en Costa Rica, pero aquí en Guatemala no. Wow. Nosotros solo usamos las redes sociales Ujú. y Ujú. con las redes sociales ha sido mucho más que suficiente. Estamos usando Facebook, Instagram, muy poco TikTok, ¿verdad? Pero entre Facebook e Instagram, mira, nosotros podemos hacer una publicación en Facebook, le ponemos, ¿qué? $40 y tenemos la misma circulación que el diario más fuerte del país. Ujú. ¿Verdad? Así de sencillo. Nosotros le llegamos con esa publicación a 256,000 personas, ¿verdad? Wow. Entonces, sí, son las redes sociales, Ujú. y sobre todo Spotify. De todas esas, es Spotify la que más está oyendo a la gente Ujú. y tiene algunas maneras en que podés vos promover tu música, pero eh, se volvió de que uno es su propia disquera. Ujú. Eso es. Ahora ya no es que las radios te vayan a apoyar. Para empezar, la gente no tiene por qué apoyar. O sea, a la gente o le gusta algo o no le gusta. Pero Así de sencillo. no hay una obligación de la gente de que algo le tenga que gustar solo porque es nacional, ¿me entendés? No, Ujú. no. Claro. A la gente las cosas o le gustan o no le gustan. Entonces, el que tiene la responsabilidad es el artista. Él es el que tiene que gustarle a la gente, ¿verdad? Él es el que tiene que buscar cómo dice cosas interesantes y hace música interesante. Y entonces ahí están las plataformas y la responsabilidad del artista también promoverse en esas redes sociales, buscar la manera, las herramientas, informarse y tocar y hacer buena música, ¿verdad? Ya no se van a seguir produciendo discos, álbumes. Ya cambió el modelo y ahora son lanzamientos individuales Ujú. que se hacen y ahí vas y promoves eso y le pones y le apostas a eso y gracias a Dios pues nosotros venimos de la época en que sí tuvimos las radios porque Dideca sí se encargó, nuestra disquera que era Dideca, sí se encargó de poner la música de Alush en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica y Panamá. Ujú. Entonces por eso fue, ¿verdad, Ferroque? Por eso fue que nosotros pudimos llegar a tocar allá porque nuestra música ya estaba sonando allá, la había puesto a sonar Dideca, éramos parte del repertorio Claro. de Sí, cada una de las radios. Yo cuando, recuerdo precisamente, perdón, Roberto, yo no, tranquilo. recuerdo, Álvaro, que precisamente Dideca nos facilitaba muchos videos de ustedes. Y bueno, por los caminos del rock, no sé si lo sabes, pero era un programa televisivo que estuvo en Canal 13 en los ochentas y nosotros hicimos un especial con Alush Nahual. Así Sí, sí, de hecho, ellos nos facilitaron el que, material. Por eso yo sé que existía todo ese material en vídeo de la sí, banda, ¿verdad? sí, Y mucha gente lo conoció de esta forma también. sí, así fue. La radio nos hizo, Ujú. Tiene toda la razón Álvaro al decir, pero cuando yo dije la falta de apoyo, en realidad yo estaba pensando también en el pasado, cuando no existía nada. En estos momentos, y tiene muchísima razón Álvaro,
no por ser rock original, costarricense o nacional o Sí, lo que sea, sí, le tiene que gustar a la gente. Si, no, si no es bueno, no es bueno, y si a la gente no le gusta, pues no le gusta. Así sea de Punta Arenas, de Golfito, de San José o de Managua o de Ciudad de Guatemala, donde sea. Tiene que gustarle a la gente. Ahora bien, si en la época en la que hacíamos nuestro mejor esfuerzo y llevábamos ya cuando empezaron a quemar CDs y todo eso a las radios, por favor, escuchen, casi que de rodillas, por favor, y programe, ve a ver cuál piecita le sirve y si hay que arreglarle, y Eso simplemente era terrible. probablemente agarraban el CD y lo metían en una gaveta, o si no es que iba a Sí, lanzarlo a la basura. mm, Entonces, ahora con el apoyo de las redes sociales, la posibilidad de filmar, ahora se puede filmar con tres, cuatro teléfonos. Hay gente que hace unos videos increíbles, porque en sí, realidad es para hacer una producción, se puede incluir la danza, se puede incluir otro tipo de artes manuales o qué sé yo, que se puedan incorporar. A mí siempre me gustó mucho la danza y cuando veo grupos, por ejemplo, White Snake con aquella que creo que se terminó casando con el cantante y todo. Ese tipo de cosas a mí siempre me llamaron mucho la atención y yo dije, pues, el rock también y los videoclips pueden servir también para incorporar otro tipo de expresiones culturales, expresiones artísticas. Y pues ahora teniendo, ya ahora lo digo, Spotify es la que manda. O sea, y puedes usar Facebook como para anunciar que estás en Spotify y eso sale baratísimo y le llega a miles de personas. Y yo lo digo porque yo tengo también mi otro negocito que es el de, por cierto, si quiere una buena paella, aquí me pueden encontrar. ah, sí, ya probé, yo ya probé la paella de Ferroque. ah, Es sí, una Claro, maravilla esa onda, es una sí, maravilla. claro. ¿Te acuerdas? Allá fuimos, bueno, ya jugamos, bueno, mejor no, eso está todo va a estar en el libro, anécdotas prohibidas de un rockero de Costa Rica. Y allá Sí. abajo va a decir sin tapujos. En fin, sí, pero ahora es muchísimo más fácil y no es ni siquiera caro. Es más, es ridícula. Casi que, y ahora todo el mundo tiene software, Pro Tools y mil otras cosas. Ya te puedes comprar unos buenos parlantes y en tu casa puedes tener un estudio, como fue que dijo Álvaro, de poquísima madre. mm, Claro, y te puedes grabar. Ahora yo tengo en una cajita de este tamaño, tengo 150 amplificadores de guitarra y 155,000 distorsionadores y 6 millones de posibilidades de combinar, que aunque viviera el doble de lo que vivió Matusalén, nunca voy a poder probarlos todos. Ni me mm, interesa, ni quiero, porque con poquitas cosas ya me conformo. Pero existe un universo paralelo, voy a decir así, Sí, sí, dentro sí. de todas esas cajitas y todas esas cosas y las posibilidades de generar. Así que yo creo que para aterrizar dos cosas. Primero, no necesariamente los grupos van a querer protestar, denunciar y otros van a tratar de hacer letras del contenido que quieran expresar y también está bien. O sea, si la música está bien, la letra no es ofensiva, mm, no es como el reggaetón, que es muy ofensivo, realmente es sumamente ofensivo, o no dice nada. mm, Oye, chorrea, y que perrea, y que y que entonces yo digo, eso es el coro, esa es la parte del medio, ese es el mm. verso, al final no hay nada, pero de alguna Precisamente, manera, precisamente, Roberto, ahora que decís esto, y eso es una pregunta para los tres, me gustaría ya como tener un comentario de cierre de cada uno de ustedes con base en esto. O sea, desde su perspectiva personal, ustedes, ¿qué papel creen que juega la audiencia en el éxito del rock activista? ¿Ustedes creen que el público de hoy está realmente dispuesto a involucrarse con mensajes más profundos o nada más buscan entretenimiento puro y simple? ¿El que quiere empezar? Alberto, tal Sí, vez. Álvaro, me gustaría, me O gustaría, bueno, Álvaro, dale. perdón, No, 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 está bien. porque tenemos un evento muy reciente. Ujú, Eh, Tiene todo que ver, pero lo que pasa es que de lo que vas a hablar tiene que involucrar a la gente. ujú, ¿No? sí, Tuvimos un gobierno nosotros muy corrupto que fue el gobierno de Otto Pérez Molina, que él y su vicepresidenta pararon en la cárcel
pero era una exageración lo que estaban haciendo en cuanto a corrupción, en cuanto a aprovecharse de la situación, de servirse, en vez de servir al pueblo, llegaron a servirse, Exacto, exacto, pero exacto. ya con una voracidad, ¿me entendés? Que la gente se dio cuenta y se empezó una especie de unas manifestaciones muy fuertes en el país. Y llegó un punto donde de repente las manifestaciones empezaron a bajar de intensidad, eh, y nosotros decidimos hacer un concierto donde nosotros pagamos la tarima, sonido de luces, y ahí estrenamos un tema que se llama Fuera, dedicado a ese gobierno. Llegó la gente, y ahí está el video en YouTube, Alush Nawal fuera, y ahí está esa gente diciendo fuera, 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 ¿me entendés? O sea, no los queremos corruptos, ratas, ¿verdad? Pero si querés que la gente se involucre, tenés que decir lo que la gente quiere que digas en nombre de ellos. Mm, ok. Una sola persona no puede, se puede llegar a parar enfrente del palacio y gritar, pero si ya somos 3.000 y estamos gritando enfrente del palacio, ¿verdad? Eso ya es una diferencia. Entonces creo que es importante el mensaje que vas a escoger y que querés con ese mensaje representar el pensamiento de la gente, ¿verdad? Y ser honesto a la hora de decirlo, ¿verdad? Eso Excelente. pienso yo. Ese es mi pensamiento. Alberto, tu comentario de cierre. Sí, pienso que hoy día el escenario está muy fragmentado. Ah, respeto mucho músicos como Álvaro que se mantienen porque tienen que hacerlo y porque les gusta y porque son consecuentes. Ah, a mí me gustaría oír más a menudo a Ferroque o Carajillos, como gente más joven, intercambiando su conocimiento, ¿verdad? Ah, en fin, esta- la escena es muy dispersa, hay demasiada oferta y mucha es mala. Musicalmente es mala, digo. eh, no educa, los oídos se están acostumbrando a música muy simple, ¿verdad? Y esto tendrá sus consecuencias. Desde luego que siempre hay un segmento de la población joven ah, muy inquieto, para nada conformista, y ah, con deseos de expresar lo que piensan, y la música, en este caso el rock, es, es uno de los mejores vehículos. Ah, una de las frases que a mí siempre me llamó, que surgió en los años 70, fue que si uno tiene un proyecto subversivo, eh, vaya a la industria musical, para nada llegue a los bancos, ahí, ¿verdad? Ok, Bueno, sí. ah, ¿qué significa esto? Que hoy día tenemos, en este país, Álvaro, vos has notado eso, en este país tenemos mucha música, ¿verdad? Mucha música. Sí, qué talento, por Dios, o sea, unos compositores. Déjame nada más decir esto rapidísimo. Dale, dale, pues. Es uno de los países donde más compositores hay en Centroamérica, ¿me entendés? Costa Rica. Uy, tanta música tan linda. Yo soy gran fan de varios de los músicos costarricenses, canciones de Fidel Gamboa, canciones de María Pretes, canciones de Bernardo Quesada, güey. Hay tantísima gente buenísima, ¿me entendés? De acuerdo. Yo les mando un gran abrazo y los felicito por eso, porque tienen muchísimo, muchísimo talento. Y entonces el asunto es que gran oferta, pero la gente no nos escucha, ¿verdad? Coincido con vos en que habría que hacer como eh, el proyecto de tratar de unir países centroamericanos. Somos un gran mercado, ¿verdad? Toda la población de Centroamérica es la población de España, por ejemplo. Creo que hay una gran posibilidad de negocio, de crecimiento, de industria, pero seguimos muy separados, ¿verdad? Hay que olvidarse de los medios de comunicación tradicionales, ya no más. Digo, ahora hay demasiadas plataformas, los conciertos son básicos, coño. ¿Qué me dice? ¿Dónde estoy? ¿Me oyen?
Sí, Sí, ahí Sí, estás estás, te igual. estamos viendo. Sí, es igual, sí, seguís igual. Yo dejé de verlos a ustedes, ¿por qué? Tal vez No, disminuiste tu pantalla, pero está re bien. Te estamos viendo, estás igual que antes. sí, igualito. Qué Seguí bueno. adelante. Mae, no los veo, que conste. ¿Qué hice, weón? Mierda. Bueno, bueno, sigo hablando. Entonces, Sí. coincido con Álvaro en que de algún modo hay que tratar de hacer ese esfuerzo de vincularnos pronto, pronto, porque digo, ya, a mí ya me resulta que es como necesarísimo. Ujú. Ok. Eh, y no sé, ¿qué pasará? Sí, digo, si hay posibilidades. eh, Hoy sí se nos fue Ahora sí se por, nos desconectó por andar Alberto. trasteando y querernos ver, porque estaba bien. Sí, ahora sí se nos fue. Bueno, Bueno, tu Perrote. comentario, Roberto, sí, bueno, creo que está de nuevo. lo que Alberto estaba tratando de decir, por lo que yo le interpreto y conozco, es hacer una especie de un concierto centroamericano, algo por el estilo, y empezar a tirar cables bueno, ahora todo es inalámbrico, entonces, pero por lo menos algo por el estilo, que no es una idea mala. De hecho, mi hermano Manuel, que está Manolo, Ujú, él es director, ha sido catedrático de la Universidad de Costa Rica en las artes dramáticas, tremendo actor, mi hermano, no ujú. está mal que yo lo diga, es la verdad. Un saludo para él. Eh, él siempre tuvo la idea de hacer una especie de ópera rock con un formato distinto, basándose en lo que hizo Hernán Cortés, no con los aztecas, sino con los mayas. Y entonces ahí de repente podemos evolucionar algo. Yo estoy leyendo todas las historias que puedan relacionarse para hacer un guión y proceder con eso. Voy al cierre. Hizo lo mismo con los aztecas que con los mayas, te cuento. Lo mismísimo, ¿verdad? Llegaron a Pero, conquistar. pero es una Y historia, Álvaro, es una historia que no ha sido contada totalmente. O sea, cuando tú hablas o vos hablas de Hernán Cortés, vas a la Malinche y te vas directamente a Tenochtitlán o Teotihuacán, o, bueno, a donde fuera. El punto aquí es que, y una de las cosas terribles que tenemos todos los seres humanos, porque definitivamente por más que no queramos depender de la información que en el 95% de los casos está súper manipulada por la política, por los grandes empresarios, por los grandes eh, poderes económicos del mundo, es que algo tan terrible como la guerra de Ucrania, algo tan terrible como lo que está pasando en Yemen, algo tan terrible como lo que está pasando en Sudán del Sur, algo tan terrible como lo de la Franja de Gaza, ya no es noticia. Ya estamos deshumanizados ante eso. Dicen aquí en Costa Rica y en muchas partes, ahora que estuve en México, en una especie de albergue para una desintoxicación física, emocional, espiritual y sobre todo eso, espiritual. O escuché también muchas veces, no, güey, aquí en 3 días ya se olvidó todo. Y aquí en Costa Rica se dice lo mismo. Ah, mira, ya volvió Alberto. Sí, Ahora sí. para que Sí, hace termine. rato había Pero vuelto. ya voy a terminar yo. Eh, Estoy sumamente agradecido con Francisco, vos, Francisco, muchísimas gracias. Ojalá que esto lo vea mucha gente. Eso Creo que esperamos. escuchar a Álvaro, escuchar a Alberto es algo didáctico, es muy interesante. Lástima que no pude, tal vez en alguna oportunidad podemos seguir con algunos otros temas que se puede. Claro. Yo considero que en estos momentos, particularmente, yo estoy por todo lo que he hecho durante este año y todo. Bueno, por lo menos dimos el concierto de aniversario mucho más temprano de la cuenta. Ujú, Normalmente damos 3 o 4 conciertos al año únicamente, pero ya, bueno, por lo menos dimos uno y cumplimos con la cuota mínima para seguir ininterrumpidamente en este camino, que conste. Pero Ok. eh, ahí seguimos componiendo, practicando. Yo ahora ante la presión que ejercen los mismos chiquillos costarricenses que tocan un montón, pues yo tengo, no voy a alcanzar de eso. No se trata de una competencia de quién toca mejor que el no, otro la día música, ¿no? escuché creo que era el guitarrista a Jimmy Page, nada más y nada menos, diciendo que es que eso no es lo que importa.
quién es el mejor, quién es el más rápido, quién es el más... No, Exacto, eso no importa. eso, lo que importa es hacer cosas que le lleguen a la gente al nivel que tú quieras y como te sientas mejor y que estemos en una armonía, en una comunicación sincera y bonita que haga una hermandad entre la música, la letra y el público. Importantísimo. La gente tiene que ser parte del proceso. Es más, la gente es de lo más importante del proceso, porque si volvemos al tema, si a la gente no le gusta lo que estás haciendo, hay que ver qué perilla cambiar para que armonizar con la gente, para ponerlo en términos musicales. Claro. Ujú. Por lo tanto, estoy completamente convencido de que el rock ha perdurado por ya 70 años, 75 años, y cuando la música ya se mantiene en un espacio de tiempo tan dilatado, yo creo que ya no va a parar. Pues mucha gente dice es que el rock ya fracasó, que yo oigo a Rick Beato entrevistando a todos los musicazos del mundo, a Mateo Mancuso, a Betancourt, a David Gilmour, el último, les recomiendo que vean esos, a Rick Beato, así como suena. Es algo genial, las entrevistas que hace, y el rock está muy lejos. O sea, todo en la vida tiene altibajos. Eso no significa que cuando llega un punto bajo va a seguir y se va a acabar. No, eso no pasa. Vean, los grandes músicos, cuando van las historias de Mozart, por ejemplo, que murió a los 30 años, una cosa por el estilo, y produjo una música maravillosa, pero otras son las cosas que afectan a los músicos, a los artistas, a todo el mundo, porque somos, en el fondo, somos seres humanos. Y eso tenemos un nacimiento, un desarrollo, un crecimiento hasta que nos ponemos ya como nosotros. Así que estoy sumamente agradecido. Ha sido un enorme honor compartir hoy con ustedes y espero que realmente esto le llegue a muchísimas personas y que tomen conciencia y especialmente en el país donde nos están escuchando, como dije antes, en todas las direcciones de la Rosa de los Vientos, que ojalá apoyen a las bandas, porque tal vez algunas bandas no les gustan, pero tal vez otras sí. Entonces es importante también que los músicos se sientan apoyados por esa audiencia, que como se plantea el cuestionamiento, para que así ellos se sientan respaldados, porque eso creo que vale más que, bueno, estoy hablando de ir a conciertos, pero también ir a buscar las piezas, comprar $1 por una canción, etcétera, etcétera. ¿A quién le cuesta tanto eso? Creo que es muy importante. Y así el rock jamás va a morir. Muchas gracias. Claro, Muy bueno, ¿no? bien. Y qué conversación tan potente que hemos tenido hoy. Desde los escenarios globales hasta las luchas más personales en Latinoamérica y Centroamérica, hemos visto cómo el rock es mucho más que música. Es una fuerza para el cambio, una herramienta para la esperanza y un grito contra la injusticia. Un agradecimiento enorme a nuestros tres invitados de verdad de lujo, Alberto Zúñiga, Roberto Ruiz y Álvaro Aguilar, por compartir sus experiencias, conocimientos y pasión. Nos han recordado que el rock no solo mueve almas, sino también corazones y conciencias. Y a nuestra audiencia, ustedes, gracias por estar aquí. Queremos saber qué bandas o canciones creen que mejor representan el activismo social en Latinoamérica. ¿Qué impacto creen que tiene el rock en nuestras vidas y nuestras luchas? Déjenlo en los comentarios aquí abajo porque esta conversación no termina aquí definitivamente. Y si les gustó este episodio, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campanita y recuerden que el rock no solo es música, es resistencia, es cambio, es vida. Hasta la próxima y sigan Muy bien, muy bien. rockeando por un mundo mejor y sigamos todos por los caminos del Un rock. gusto, un gusto. Un gusto, un privilegio. Chao, queridos amigos. Nos Chao. vemos.